En Contacto, programa de radio. Recuerda que este programa se llama En Contacto, donde compartimos temas acerca de la historia y la teología. Acerca de la historia humana, y por supuesto cuando decimos teología estamos refiriéndonos a los temas de carácter bíblico en nuestro caso, ¿no? Una mirada desde el cristianismo, pero también tratando de expandir esto un poco más allá y una mirada general, siempre dando una y otra postura. Bueno, vamos a continuar ahora sí hablando con el profesor Martín Aisicovich, con quien tratábamos el tema acerca de Jesús el Maestro. Es el tema que hemos estado tratando, que hemos estado llevando. Ya hemos llevado una primera y una segunda parte, ¿y por qué no una tercera? Ahora, parte 3 de este tema, lo vamos a hablar con el profesor Martín Aisicovich, porque todavía hay tela para cortar. Profesor, bienvenido a En Contacto, muy buenos días. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, ya listos para continuar con este tema muy interesante acerca de Jesús el Maestro, el Rabino, ¿verdad? Sí, como bien decías, todavía siempre va a haber tela para cortar, sobre todo en los temas que son históricos, ¿no? No hay una posición única, perdón, y también podemos decir que no hay un final a todos los estudios que uno pueda ir haciendo. Y esto, bueno, es un reto, ¿no? A continuar avanzando en la investigación, en la lectura también de los trabajos que se han realizado sobre estos temas, porque nunca hablamos de iniciativa pura, digamos, sin que en el medio, por así decirlo, no aparezcan autores, ¿no? Que nos van ayudando, que han estudiado ya los temas con anterioridad y que han ido planteando ciertas teorías, ciertas posturas en torno a los temas que nosotros vamos tocando. Un día podríamos plantear, por ejemplo, la cantidad de autores o la bibliografía en sí misma que utilizamos, que se utiliza comúnmente, ¿no? Para este tipo de trabajos y de análisis, porque es muy variada la cantidad. En historia, cuando se analizan ciertas temáticas, siempre hay, por supuesto, y debe haber diversas posturas, ¿no? La postura única es algo a lo cual hay que eludir, porque en realidad, primero, estamos a una distancia de tiempo considerable, por ejemplo, cuando hablamos del nacimiento, por así decirlo, del cristianismo, cuando hablamos del judaísmo en la época del nacimiento del cristianismo, estamos hablando de 2000 años atrás, aproximadamente, con lo cual, bueno, no vivimos en una época similar a esa. Todo ha cambiado, todo, absolutamente todo. No hay ni rastros en nosotros de cuestiones que sean similares a las que vivieron las personas, por ejemplo, en la zona de Israel, lo que es Israel actual, o lo que era la provincia de Judea romana. Nada. A lo sumo podrías pensar, bueno, habitaban en casas y tenían alguna u otra cuestión de alimentación y de higiene, pero hasta ahí nomás. Después, todo lo demás ha cambiado muchísimo, y en esos cambios que se han ido produciendo, porque la humanidad evoluciona, va transformándose, va cambiando, en esos cambios también está lo que tiene que ver con la fe, ¿no? Con la cultura religiosa, con la expresión propia del hombre en materia religiosa, y eso, bueno, ha generado que los intentos, que también los hemos comentado, esos intentos de volver a un cristianismo puro, ¿no? Es como que yo también dijera, bueno, volvemos a un judaísmo puro o volvemos al islam puro. Son, digamos, ¿cómo te puedo decir? Anhelos, ¿no? Teóricos o intelectuales, o posturas que buscan de alguna manera presentar a la sociedad ciertos grupos que, bueno, tienden a eso, pero en realidad es imposible hablar de obtener la capacidad de tener una vida similar, siquiera, a la gente de hace 2000 años, 2500 años. No se puede, y no es la intención, digamos, de los que estudian o de los que hacen historia, eso. Así que lo que hacemos, básicamente, lo que se hace en historia, lo que se hace en la historia de las religiones, ¿no? Que es una rama también de la historia,
es tratar de encontrar, interpretaciones a las actividades que la gente realizó, lo cual es muy complejo porque cuando, por ejemplo, y ya nos metemos en el tema, cuando hablamos de Jesús como maestro, como rabino, ya hay que romper con un montón de estereotipos de la actualidad, porque a partir de la incorporación paulatina del concepto de teología de la sustitución, por la cual la Iglesia sustituyó al pueblo de Israel, ya ahí te cambia todo el concepto y toda la mirada sobre Jesucristo. Digamos que el cristianismo intentó, ¿no? Siempre a partir del hecho cristiano en sí, que es la pasión, la muerte y la resurrección, el cristianismo ha intentado ocupar ese lugar que en la primera parte de las Sagradas Escrituras, que en la primera parte de la Biblia, le correspondía, porque así estaba escrito, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Primero pueblo hebreo, después pueblo de Israel o pueblo judío. Esta sustitución paulatina que el cristianismo fue realizando en relación al pueblo judío, ya cambió también la mirada sobre Jesucristo, a tal punto que cuando vos estás en la Edad Media, plena Edad Media, estoy hablando del año 1000, plena Edad Media, el Jesucristo que es representado en el arte que ya, digamos, del románico va pasando al gótico, ese Jesucristo es totalmente distinto al que seguramente hubiéramos encontrado en el siglo I. ¿Por qué? Bueno, porque ya la categorización sobre el aspecto físico, por ejemplo, de Jesucristo, ya pasó por el tamiz, digamos, europeo. Y ni que hablar ahora, ¿no? Cuando el cristianismo llegó al África a partir de las misiones protestantes del siglo XIX y XX, a su vez, ese Cristo pasó a ser negro. Y cuando llegó a la India, tuvo rasgos hindúes. Y bueno, y así podríamos continuar, no solo desde el arte, sino también desde la filosofía, desde la teología, desde el análisis, en realidad, que uno puede hacer de un montón de cuestiones. Entonces, cuando hablamos del Jesús maestro, del Jesús rabino, a un judío actual, ortodoxo, digamos, le puede parecer anacrónico hablar de Jesús como rabino, dado que a partir de Jesús, del hecho Cristo, digamos, el hecho histórico Jesucristo, surge una denominación que se va a ir separando durante el primer siglo del judaísmo. Entonces, un judío ortodoxo hoy no va a aceptar, quizás en la medida de las posibilidades, que pueda tener reconocimiento aparte, ¿no?, de las cosas, porque a veces uno no conoce y tiene que estudiar para después emitir un juicio. Pero pongámosle que haya estudiado y decide pensar, no, realmente no fue un rabino, realmente no fue más que un maestro. Por ahí no llegó a la categoría de rabino, sino fue un maestro que intentó explicar o que explicó determinadas cuestiones, pero quizás no sabemos si estaba reconocido como rabino, etc. Bueno, quizás si le preguntas a un judío conservador o a un judío reformista, la explicación puede ser otra. La cuestión es que va mucho de la mano de todo lo que ha ocurrido en la historia, hablar de un Jesús rabino o un Jesús maestro desde una postura judía, dado que el cristianismo durante 2000 años no tuvo una buena relación con el judaísmo, en el punto de que esta sustitución que el cristianismo intentó hacer del judaísmo, lo llevó al cristianismo a diversas persecuciones, diversas, diversos escritos que tendieron a culpar al pueblo judío de muchas cuestiones, y esto generó un abismo entre ambos pueblos. Entonces, la teología de la sustitución lo que propone es justamente que si antes era un pueblo elegido, ahora es otro. Y esto, lamentablemente, rompe con la unidad que se podría encontrar en la persona de Jesús. Porque la persona de Jesús, que debería ser un punto de unión, una frontera de unión para ambos grupos, en realidad es una frontera de disensión y de cisma. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de la formación del cristianismo, los judíos no solo fueron dejados de lado en el mundo europeo occidental,
como pueblo elegido, sino que también fueron perseguidos, lamentablemente, sobre todo en ciertos procesos inquisitoriales y luego en la historia moderna y contemporánea occidental. Entonces, ahí lamentablemente tenemos una cuestión negativa de esto. Cuando uno le pregunta a un musulmán, el musulmán va a reconocer en muy buenos términos la aparición en la tierra, digamos, de un Jesús histórico que vino a dejar su enseñanza, una suerte de imán, digamos, ¿no? Pero quizás sin llegar a la categoría plena de un imán que, digamos, hablara o diera su homilía, su discurso en una mezquita, ¿no? Sería también como un maestro, por así decirlo, pero sin una categoría que nosotros encontramos hoy de imanes en una mezquita. Sin embargo, sería muy bien reconocido. Pero a partir del nacimiento del Islam, en el siglo VII, y el aumento, digamos, del territorio que pasó a formar parte del control musulmán por las diversas guerras y conquistas que hubo, también el nombre de Jesús, bueno, quedó a un costado, en tanto los musulmanes lucharon contra los cristianos, por ejemplo, durante 7 siglos en España, ¿no? Y justo condice la recuperación completa del territorio que luego será España con el encuentro que los europeos tienen del continente que luego van a llamar América. Entonces, ahí de vuelta el nombre Jesús, que si bien es un punto de unión, vuelve a separar a los pueblos, no por Jesús mismo, por supuesto, sino por los seguidores de él. Y esto nos da pie a pensar qué ocurrió cuando se forma el cristianismo en el primer siglo. Un cristianismo que tenía frescas las enseñanzas dadas por Jesús, enseñanzas que nosotros vimos en realidad no eran plenamente nuevas, en tanto distintas de lo que el judaísmo planteaba en su momento, en esa época, sino que estaban dadas de una forma aparentemente de mayor cercanía a la población y para una comprensión o un entendimiento aún de aquellos que no tenían muchos estudios o que no sabían leer y escribir. Entonces, de los más de 20 supuestos mesías que aparecieron en el territorio, digamos, de Israel, uno, que es Jesús de Nazaret, es el que llevó, digamos, el título de maestro, de rabino, y luego al que se le otorgó el título de Mesías desde una postura cristiana. El cristianismo oficialmente nace en el siglo IV, en el año 325, Concilio de Nicea, se oficializa el cristianismo en el Imperio Romano, a partir de la aceptación del cristianismo, aunque no bautismo todavía, de Constantino I el Grande. Él se va a bautizar el mismo día o unas horas antes de morir, pero bueno, le otorgó una libertad al cristianismo que le permitió a los cristianos, a los obispos y a todos los que ya que pertenecían a la iglesia, bueno, tener libertad de culto y de acción. Siempre hablamos de que en los primeros siglos, sobre todo, no hubo un solo cristianismo, sino cristianismos, y esto se nota ya en el texto bíblico, que hoy vamos a trabajar un poco, digamos, en materia exegética. Vamos a tratar de hacer un pequeño relevamiento histórico, y luego entonces haremos algunas interpretaciones basadas en ciertos autores que para mí son muy, muy buenos y en la interpretación de estos temas, como Joseph Klausner, digamos, un escritor judío de ya casi un siglo, Alfred Edersheim, un escritor judío, pero converso al luteranismo del siglo XIX, y luego otros autores que posteriormente voy a dar una lista. En todo caso lo podemos hacer el sábado que viene, que estaría bueno, ver un listado de autores que la gente, todos los que nos escuchan o aquellos que visitan, digamos, el canal, pueden apropiarse de ellos en materia, digamos, de lectura, por supuesto, para hacer sus estudios. Muchos se pueden encontrar en línea y otros, bueno, hay que buscar o solicitar los libros, ¿no? Para poder hacer la lectura. Así que, bueno, vamos a comenzar con la lectura de Hechos, capítulo 15. ¿Vamos bien hasta acá, David? Sí, profesor, todo bien. Seguimos
Seguimos la secuencia. Muy bien. Bueno, Hechos es un libro que originalmente, según los teólogos, estaba unido al Evangelio, mejor dicho, de Lucas, o San Lucas. Lucas tiene una historia interesante porque, según el rastreo que se ha podido hacer, era, digamos, judío, pero con una mentalidad también griega muy, muy importante, y esto generó, digamos, que esa mixtura familiar entre judíos y griegos le diera una amplitud de pensamiento importante para poder llevar adelante no solo su evangelio, sino también el libro de Hechos de los Apóstoles, o Actos de los Apóstoles. Apóstoles fueron básicamente, y esto lo tenemos en los primeros 2 capítulos, aquellos que habían estado más cerca, ¿no?, de Jesús, ese círculo íntimo, porque después se hablan los evangelios de una multitud que lo acompañaba, entre los cuales había mujeres. La única mujer que se relata en el libro de Hechos acompañando a los apóstoles es María, la madre de Jesús. Y no es dato menor, ya que María de alguna manera representa, simboliza la maternidad, la gracia que llega a la humanidad y también a partir de ella la apertura de Dios al mundo. Con lo cual también vamos a trabajar la imagen de María, digamos, en la iglesia cristiana primitiva, por así decirlo, porque fue muy importante y hay ciertos estudios que plantean un reconocimiento a la Virgen María ya en el primer siglo como Madre de Dios, aunque el título de Theotokos, o sea, Madre de Dios, le va a ser otorgado siglos después, ¿no? Una cuestión, digamos, de necesidad dogmática para poder reconocer a quién o por quién Jesús llegó al mundo, que no es dato menor también esto, ¿no? En el concepto cristiano, por supuesto, hablando. Bien, Hechos de los Apóstoles capítulo 15 nos va a relatar el primer concilio. Cuando hablamos de concilio, generalmente nos remitimos a los concilios propios de la Iglesia ya católica, ¿no? Siendo el primero, el concilio del año 325 en la ciudad de Nicea. Y luego, de ahí en más, comienza a haber una serie de concilios en los cuales básicamente la intención era purificar el credo, purificar también, contrarrestar las herejías. La palabra herejía tiene que ver con el término tomar un camino distinto. Bueno, había que, en el cristianismo en los primeros 7 siglos, hubo que resolver un montón de cosas, libros que iban a ser canónicos y libros que no todavía. Por eso, por ejemplo, el libro de Apocalipsis o Revelación fue un libro que costó mucho introducir en el canon para varios teólogos de la antigüedad. La naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, la cuestión de las imágenes, bueno, hubo muchos temas que se necesitaron sanear, digamos, y entender, y los concilios servían para esto, la reunión conciliar, la reunión de iguales, ¿no?, para poder definir y decidir un tema. Bueno, acá hubo un primer concilio, por así decirlo, una primera reunión de seguidores de Jesús que habían quedado, ¿no?, una vez que Jesús no estuvo más. En el concepto cristiano primitivo, Jesús había resucitado, por eso no estaba, y había tomado, digamos, su cuerpo otra identidad. Tema no menor que después en los siglos posteriores y hasta la actualidad se puede seguir analizando el tema de la muerte y resurrección de Jesús, en tanto Jesús, un Dios hecho carne, ¿cómo pudo ser que ha muerto y ha resucitado? Bueno, muy interesante el tema que también nos quedan en el tintero para trabajar. Este concilio entonces tuvo que determinar algunas cuestiones. La reunión con las reuniones conciliares o las reuniones, por así decirlo, eclesiásticas para definir temáticas o credos o dogmas, en este caso no es ni un credo ni un dogma, era una cuestión de materializar, por así decirlo, de hacer visible el seguimiento de Jesús. Por eso decimos que Hechos 15 se plantean principios mesiánicos. ¿Y por qué decimos mesiánicos? Porque los que se enfrentan, entre comillas, aquellos que tienen que discutir situaciones propias de quienes van a ser seguidores de Jesús, son judíos.
Entonces hablamos en un contexto más hebreo y decimos, bueno, acá hay interpretaciones mesiánicas, pero no hay una interpretación acerca de la naturaleza de Jesús, si era Dios, si era hombre, mitad hombre, 50, 50, 25, 75%. Acá lo que se discute es básicamente esto, y esta es la llave para entender Hechos de los Apóstoles capítulo 15, es, ¿quienes siguen a Jesús pueden ser todos? Sí, el mensaje es universal, ir por el mundo y enseñar y alumbrar con este evangelio. Perfecto. ¿Quiénes son? Todos. Bien. ¿Y de qué manera? Y acá venía la cuestión, ¿de qué manera tenían que vivir y cómo tenían que actuar y qué requisitos tenían que cumplir quienes siguieran a Jesús? Esto es muy interesante porque de alguna manera divide el cristianismo también, a tal punto que después aparece un obispo, ¿no?, del norte de África, de nombre Marción, que él plantea la no lectura del Antiguo Testamento y solo la del Nuevo y algunos libros del Nuevo. Hay esta cosa de que, bueno, ahora los judíos no, los gentiles sí, o por otro lado, solo los judíos y no los gentiles. Bueno, vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, sencillo, de la versión Reina Valera, así que, digamos, lenguaje común para los que escuchan y han leído esta traducción, digamos, esta versión, mejor dicho. Bien, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿no? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Bueno, acá hay un montón de temas. En primer lugar, dice, algunos que venían de Judea. Si nos situamos en el mapa, Judea está al sur, ¿no? La región de Judea es el sur, no la región donde nació Jesús, sino la del sur, la que involucra Jerusalén, donde estaba el núcleo duro, digamos, judío, de interpretación de la Torá. Entonces, este núcleo duro de interpretación de la Torá, pero que había aceptado a Jesús como Mesías, decía, si no se circuncidan, como dijo Moisés, o como enseñó Moisés, o como el pueblo de Israel ha hecho siempre, no pueden ser salvos. Hay que ver cuál es el concepto de salvación para ellos, ¿no? La salvación para ellos no tenía que ver con un sentido tal cual el cristianismo lo tiene en cuenta ahora, porque pensemos que eran judíos, con lo cual la salvación estaba dada por dos cosas, o la pervivencia del alma, la inmortalidad del alma, una vez que uno muere, o la vuelta del Mesías, tal cual decían los profetas y la apocalíptica judía. Entonces, esto es interesante para tener en cuenta, porque los que venían de Judea eran judíos creyentes en Jesús, arraigados, digamos, a la Torá y a la halajá, a la interpretación de la Torá, y que decían, bueno, está todo bien, creemos en Jesús, aceptamos que fue el Mesías, pero hay que cumplir con un rito, que es la circuncisión, para poder entonces obtener esa salvación prometida. Bien, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Pablo y Bernabé, opuestos, digamos, a este círculo duro judío, como en algunos textos se dice judaizante, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bien, a ver, de este versículo, David, ¿qué te llama la atención? Del 2. Sí, estamos en el versículo 2. Bueno, algo que mucho siempre se resalta a usted, como ya lo mencionó, el tema de esto de judaizar, ¿no? Que de una manera automática muchas veces se escucha en las prédicas, en las enseñanzas, perdón, que como que es algo hasta diabólico, hasta satánico, porque te corta lo cristiano y como que se quiere volver atrás, entre comillas, ¿no? Es un poco más o menos lo que uno a grandes rasgos, de manera así rápida, suele escuchar, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Bueno, muy entonces, bien. Sí, es algo que mucho se resalta. ¿Cómo? Es algo que mucho se resalta, mucho, mucho. Exactamente. Bueno, eso tiene que ver con una, digamos, falla de interpretación, porque el texto no está poniéndonos acá entre la espada y la pared. El texto está relatando una situación donde, bueno, había que ver qué hacer, porque estamos
organizando, digamos, es como si se organiza una empresa, ¿no? Entonces todos tienen que mirar para un mismo lado, por lo menos en cuestiones generales. Bueno, pero acá en las cuestiones generales había un pequeño problema. ¿Cuál era? Que el grupo era pequeño, era un grupo pequeño todavía de creyentes, estaba habiendo un proceso de evangelización, por así decirlo, en ciudades griegas, ¿no? Norte de África también, bueno, Pablo se estaba moviendo, ya había, digamos, aceptado la creencia en Jesús. Recordemos que Pablo fue fariseo, ya explicamos el valor que tenían los fariseos para el pueblo de Israel, y esto implicaba que él tenía un conocimiento amplio de las cuestiones, que no era, como se dice en criollo, un caído del catre que no tenía sentido de lo que decía. Entonces, ¿qué dice? Bueno, esto parece que creció. Piensen que en ese momento no había redes sociales, WhatsApp, Internet, con lo cual, bueno, acá se iba de boca en boca comentando, y el problema fue grave. Sí. Y perdón. Entonces, cuando... Sí. Claro, pero también una cuestión que acá dice es que justamente esto es algo que iban a tratar, que iban a conversar, que lo iban a dialogar, y no necesariamente que lo iban a desechar, ¿no? Porque a veces se toma esto de se va a tratar, que viajaron, que se fueron a ver, se fueron a reunir, necesariamente para descartarlo, y no necesariamente es lo que se pensó o lo que da a entender el texto en sí, ¿no? Claro, no, acá había que discutir el tema. Claro. Discutir no significa justamente dejar de lado, exacto, sino tener en cuenta a ver qué piensa el otro para poder definir. Aparte es muy judío esto de la discusión. Yo una vez hablé del concepto de la maclojet. En hebreo significa encontrarle el punto en cuestión, encontrar la clave, la llave de entrada a un tema, encontrar el tuétano de la cuestión. Y bueno, eso es lo que fueron a hacer. Pero es muy interesante cuando dicen que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé. Este subiesen es literal, porque para entrar en Jerusalén hay que subir. Son 600 metros que la ciudad está de la altura, digamos, de la base de la superficie, ¿no? Del nivel del mar, 600 metros, y literalmente a Jerusalén se sube, ¿eh? Hay que subir, que lo que también tiene una connotación espiritual, simbólica, muy interesante, que bueno, lo veremos en otro momento, pero tuvieron que subir. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, había otros también, por lo cual había algunos que tenían el pensamiento paulino ya instalado, y otros que tenían un pensamiento todavía, digamos, o que mantenían una estructura muy judía, lo cual no estaba mal, porque eran judíos, y había que debatir qué pasaba con, en este caso, la circuncisión, que en hebreo se dice Brit Milá, y no es cualquier cosa, porque tiene que ver con una señal de un pacto, con lo cual, si yo no me circuncido, no soy miembro del pacto, y si no soy miembro del pacto, estoy fuera, y si estoy fuera, perdí, digamos, mi lugar. O sea, había toda una connotación muy, muy interesante. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de la asamblea, ¿no? La gente. Pasaron por Fenicia y Samaria, o sea, el norte de Israel, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, Pablo fue el promotor del cristianismo. Hay un autor inglés, un historiador, Paul Johnson, que es muy interesante sus comentarios, el libro Historia del Cristianismo, un tomo de varios cientos de páginas, pero muy ameno y lo recomiendo. Repito, Paul Johnson, Historia del Cristianismo. Él también escribió Historia de los Judíos, Historia de la Modernidad, muy interesantes sus escritos y apasionantes, porque para un día como hoy, nublado, frío, es el día ideal para ponerse a leer, tomar un café y entender estas cuestiones, estas cosas. Así que en línea no lo van a encontrar completo el libro, ¿eh? Paul Johnson, Historia del Cristianismo, pero lo pueden encontrar en librerías, se venden ya los libros usados, digamos, ¿no? Y no son tan caros, se pueden conseguir, miren, apenas por 200, 150 pesos se podría comprar. Así que es un libro muy interesante. Bueno, él plantea justamente que Pablo es el promotor, sino el creador, por así decirlo, del cristianismo, en tanto fue el primer teólogo, él lo dice así literal, el primer teólogo del cristianismo. Fue el apóstol Pablo el que tuvo que reorganizar toda la
las cuestiones intelectuales propias del cristianismo. Bien. Dice entonces, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, o sea, por la asamblea, y los apóstoles, dato no menor, los apóstoles, y los ancianos, o sea, aquellos que después la historia del cristianismo va a denominar como obispos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, si ustedes leen capítulos anteriores, van a ver que el apóstol tuvo situaciones interesantes a partir de su conversión en el capítulo 9, situaciones interesantes de prédica, sobre todo con los gentiles. O sea, ¿por qué ir a los gentiles? Bueno, no es que ir a los gentiles por parecer bueno, sino ir a los gentiles porque era el mandato, entre comillas, ¿no?, de extender este evangelio para que luego venga el fin. El fin, tal cual lo conocían, y el apóstol escribe sobre ese tema, iba a ser inminente. Aparte, estas palabras de Jesús, no pasará esta generación hasta que sucedan estas cosas, quedó prendida, digamos, en la mente, ¿no?, de la gente. Con lo cual, bueno, acá, si yo tengo que hacer un análisis, digamos, hermenéutico de cómo viene la cosa, para después pasar al exégesis, digo, bueno, hay una presentación. La presentación es el versículo 1. Entonces, ¿no?, digamos, más allá del capítulo, el título que después. Entonces, algunos que venían de Judea planteaban esto. Después aparecen las figuras, versículo 2, Pablo, versículo 3, y 4 y 5, eje central es Pablo, ¿no? Porque en el 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron y diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, volvemos al versículo 1, ¿se entiende? O sea, versículo 1, el conflicto. Versículos 2 al 4, Pablo. Versículo 5, Pablo escuchando lo que la gente esta dice. Bueno, está bien que crean, pero ahora hay que decirles, mira, ahora tienen que circuncidarse y cumplir con la ley de Moisés. Bien, ahí está el meollo de la cuestión. Los gentiles, o sea, la gente no judía que se hace cristiana o que cree en Jesús como el Redentor, como el Mesías, ¿hay que circuncidarlos y tienen que cumplir con la Torá? Bien, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Acá hay una, digamos, que repite, ¿no?, muy propio de la escritura bíblica, donde se repite lo mismo que estaba en el versículo 2. Y después de mucha discusión, imagínense, ¿no?, lo que habrá sido eso, la discusión entre apóstoles, digamos, los ancianos, los líderes espirituales, Pablo, Bernabé, Pedro, bueno, pero después dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. O sea, cuando dice Pedro se levantó y les dijo, implica que estaban sentados. Y esto es típico de las discusiones rabínicas, ¿no? De acá viene el término yeshivot, o en plural, yeshivá en singular, y eso viene de el término hebreo para estar sentado, ¿no? Sentarse, la shevet, o sea, estar sentado, ¿no? Sentarse. Bien. Entonces, estaban todos ahí discutiendo, típico de una escuela rabínica, de una yeshivá. Pedro se levanta y les dice, varones hermanos. Bueno, aparentemente no había ninguna mujer acá, ¿no?, propio de la época en ese sentido. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El caso típico, lo buscan unas páginas más atrás, van a encontrar el caso de Pedro y Cornelio. Cornelio, digamos, un centurión romano, que finalmente es bautizado él y toda su casa, pero seguramente Cornelio tenía una base de conocimiento, y esa base de conocimiento lo ameritaba que él fuese seguramente un prosélito de la puerta o de la justicia. Eran dos tipos de seguidores del judaísmo que no eran de sangre judía. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esto no significa que tenían plena conciencia de lo que significaba el Espíritu Santo, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Es el Espíritu Santo, pero no implica que había un conocimiento pleno de lo que era el Espíritu Santo en ese momento. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Acá está, digamos, la tesis, ¿no?, del apóstol Pedro. Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
cuando habla de yugo, está hablando de esta cuestión de cómo resolver la situación de la ley, ¿no? Del cumplimiento. Lo tomaban como un yugo porque, bueno, no era fácil cumplir con las mitzvot que se estaban generando, que terminaron siendo 613 cumplimientos de la Torah. Entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Le imponemos esto o no imponemos? Versículo 11, antes creemos que por la gracia seremos salvos de igual modo que ellos. También este tema de la gracia es interesante porque hay que ver qué entendían ellos por gracia. Podemos establecer conjeturas, por supuesto. Si vamos a Martín Lutero, él dijo en el siglo XVI, la gracia es el poder de Dios en el corazón para ser salvo, punto. Pero estamos hablando en el siglo XVI. La gracia, más que nada, es esta cuestión del rajamín, digamos, de la misericordia. Si por misericordia, por gracia, por amor, ¿no? Ellos también. Entonces toda la multitud cayó. Porque claro, era Pedro, no era uno que llegó de ir a comprar el pan, sino que era Pedro el que estaba hablando. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, ¿no? Pedro dijo, expuso su idea, como en el Parlamento, ¿no? Expuso su idea, y ahora toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban todas las señales que Dios había hecho con los gentiles. O sea, lo que Pedro traía en cuestión, es, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿vamos a imponer esto o no vamos a imponer esto? Porque es por gracia la salvación. Ahora, es raro esta cuestión, porque nosotros tenemos que después cuando leemos Gálatas, encontramos que Pablo le resistió a Pedro cara a cara. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, no tiene un lenguaje tan conciliador como el que acá propone el escritor de Hechos de los Apóstoles. El lenguaje de Gálatas es fuerte, quizás parecería hasta agresivo, aunque en el contexto oriental no es agresivo, pero a un occidental le parece agresivo. El contexto que está acá, digamos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, es algo más conciliador, ¿no? Entonces, Pedro, que era judío y del grupo jerusalomitano, o sea, del grupo de Judea, de Jerusalén, igual no va con los tapones de punta, sino que dice, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, Pablo lo que hace es, para contrarrestar la duda, dice, bueno, se hizo todo esto, y ahora viene la cuestión. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Bien, ¿quién era Jacobo? Jacobo, un hermano de Jesús, un primo, digamos, en la tradición cristiana. Jacobo es Santiago, aquel que escribe su carta, que es muy dogmática en torno a la fe y a las obras, que fue una carta que Martín Lutero, por ejemplo, colocó en su traducción casi por fuera de la Biblia, porque el luteranismo no era muy cercano a la lectura de la carta de Santiago. Entonces Santiago, digamos, va un paso más que Pedro y va a defender básicamente una postura. Bien, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras, o sea, Simón Pedro, ¿no? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Después de esto volveré, voy a edificar el tabernáculo que se cayó. Bueno, cita acá, digamos, un texto apocalíptico, ¿no? También podríamos decir profético apocalíptico, donde aparece el resto de los hombres, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, y, bueno, que les va a otorgar la salvación finalmente a ellos, ¿no? Bien. Dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no vayamos con un montón de planteos doctrinales, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es esto? Bueno, acá viene la conciliación. Santiago era del grupo jerusalomitano fuerte, digamos, fariseo, apegado a la Torá, porque eran judíos. Bien. Entonces dice, no, a ver, esto es como decir, si no son judíos, ¿tienen que cumplir con el judaísmo? No, porque no son judíos. Recordemos que el judaísmo es un pueblo muy, digamos, históricamente etnocéntrico. O sea, es una etnia que nace en el siglo V con la vuelta de Babilonia y en el momento que Esdras y Nehemías y Zorobabel
despiden a las mujeres que no eran judías y a sus hijos para generar, digamos, una pureza, ¿no?, de sangre, de alguna manera, por así decirlo, que conserve un pueblo. Porque el pueblo de Israel, el pueblo del reino de Israel del norte, había sido llevado cautivo en el siglo VIII, a partir del año 722, y nunca más volvieron, y ahí se implantó gente, los asirios implantaron gente de otros pueblos, que después derivaron en ser los samaritanos. Tenemos el caso del Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús habla con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice, sí, estoy casada, le dice, no, pero tuviste 5 maridos, ahora tenés otro. Estaba haciendo una representación simbólica de lo que eran los samaritanos, un pueblo mezclado. Cuando vuelven los hebreos de Babilonia, no quieren tener relación con los samaritanos, no quieren tener relación tampoco con otros pueblos, y entonces, bueno, expulsan a las mujeres y a los chicos. Esto lo pueden leer en el libro de Esdras, capítulo 9, 10. Bueno, y acá viene lo mismo. ¿Qué pasa? Si no son de sangre, ¿le vamos a imponer que hagan cosas si no son del pueblo? Entonces, bueno, no. Pero tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, o sea, al norte, la actual Siria. Y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y acá viene la decisión. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los inquietaron, mandando circuncidarse y guardar la ley, o sea, porque había algunos que tenían mucho celo, digamos, por la prédica, pero daban su teoría. Bueno, nos ha parecido bien elegir estos varones que expusieron su vida, los enviamos, ¿no? Y en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más. Y acá largan, digamos, la definición del concilio. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos. O sea, muchas veces ocurría que las carnicerías, cuando era la fiesta de tal o cual ídolo, romano, griego, ese día se comía en honor de esos dioses. Con lo cual, bueno, absténganse de eso. Si una persona dice esta comida es en honor a tal divinidad, no la coman. Bueno, absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, ya lo explicamos, de ahogado también, y de fornicación. De las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis y pásenla bien. O sea, además de eso se imponía también no mentir, no robar, ¿no? Digamos, ser personas honestas, personas de bien, que no se metan en ningún problema. Bueno, y el versículo 30 en adelante dice justamente que fueron enviados todos, descendieron a Antioquía, o sea, bajaron de Jerusalén y se fueron al llano, digamos, hasta Siria, y ahí entregaron las cartas y, bueno, todo termina bien, ¿no? Acá está la cuestión, ¿no? Todo terminó bien. Cuando leemos Gálatas, no parece lo mismo. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, acá estamos hablando de que justamente fueron a Antioquía, pero después pasó que Pedro, para no incomodar a los que eran fariseos creyentes en Jesús, ¿qué pasó? Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, esto significa en hebreo panim al panim, o sea, frente a frente, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, el hermano, digamos, primo de Jesús, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, el grupo que planteaba la rigidez de la ley, digamos, ¿no? Y en su simulación participaban otros judíos, de tal manera que a un Bernabé también fue arrastrado a ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si vos en realidad comes con ellos y sos como ellos, ¿por qué después cuando algunos te miran, vos hacés como que sos tal cosa? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe.
Bien, bueno, esta resistencia de Pedro, frente a Pedro, del apóstol Pablo, tiene relación justamente con lo que aparece acá en Hechos capítulo 15. Si ustedes leen versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron, y Judas y Silas confirmaron a los hermanos, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos hasta volver aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse así. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Después, bueno, continúa comentando esto porque tienen que llegar hasta Cilicia, ¿no? Bueno, y después Pablo aparece en Atenas, bueno, hace toda su vida, digamos, hasta finalmente su martirio, ¿no? Pero es muy interesante que cuando Pedro fue a Antioquía, bueno, ¿qué ocurrió? Ahí vino el problema, ¿no? Porque en realidad, cuando en Hechos 15 habla, es muy conciliador. Dije, no impongamos, es por gracia, pero resulta que no era tan así su pensamiento, quizás, o no lo sabemos en definitiva, porque cuando estaba con unos decía una cosa, cuando estaba con otros se sentía presionado y decía otra. Así que bueno, básicamente en resumen, podemos decir lo siguiente. En el cristianismo se impuso el modelo paulino, sin embargo, Santiago fue muy conciliador también, a pesar de que era de lo que se denomina judaizante, pero no como mala palabra, sino justamente como creyente en eso, y planteó, bueno, sigamos con lo que es el judaísmo. O sea, el judaísmo planteaba, los prosélitos de la puerta de la justicia son personas que no son de sangre judía, personas que no dan el paso a la conversión por X causa, por su familia, por el trabajo, eran soldados, lo que sea. Bien, entonces, bueno, son cercanos al judaísmo, pagan su diezmo, dan su ofrenda, hasta, bueno, participan en ciertos momentos litúrgicos. Bueno, que hagan esto, 7 mandatos. Esos mismos mandatos que el judaísmo tradicional daba a los conversos, o digamos, a los que querían la conversión, a los que estaban cerca del judaísmo, eso mismo se impuso, por así decirlo, a los gentiles que llegaban hasta el cristianismo, porque en ese momento, más que cristianismo, era un grupo religioso judío que creía en Jesús como el Mesías. Bien, ¿alguna cuestión? ¿Algo que quedó en el tintero? Sí, profesor. Quizá muchos se habrán quedado con la pregunta en la mente, aunque bueno, es otro tema quizá, pero se mencionó respecto cuando el escritor pone o menciona al Espíritu Santo, ¿no? Es algo que quizá ellos no entendían mucho, decía usted, y me parece que un poquito por ahí estaría bueno explicarlo, porque es algo nuevo en sí, en su época, ¿no? Nosotros ya lo venimos trabajando cerca de 2000 años hasta acá, pero en aquella época era diferente. Sí, es verdad. A ver, la cuestión es la siguiente. En el judaísmo el concepto de Espíritu Santo no es igual que en el cristianismo posterior. O sea, en el judaísmo el Espíritu Santo no existe como tal, sino que se habla de lo mismo que en Génesis, el Ruach, o sea, el viento de Dios. Es el Espíritu de Dios en realidad, ¿no? Directamente es el Espíritu de Dios. El Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu, digamos, el viento santo. Se habla del viento santo, pero no se habla del viento santo como una persona, porque el judaísmo nunca iba a interpretar un Dios en 3, ¿no? Pues lo dice el credo, no es el credo, sino que de alguna manera es la confirmación de la fe judía, ahí en Deuteronomio, capítulo 5, donde dice, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno. Entonces, ese Dios es uno, es interesante tenerlo en cuenta, porque a ver, Deuteronomio 5 y 6 pueden leer para esto. Es interesante porque es uno, no es uno en persona junto con 2 más y que forman un Dios. No, esa tríada no se da. Entonces, el Espíritu Santo igual es una formación teológica, un concepto teológico que se va a ir desarrollando,
algunos teólogos plantean que cuando cierra el Evangelio de Mateo en capítulo 28 y dice, id por el mundo, ¿no? Yendo por el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad se plantea que ese versículo es una extrapolación, o sea, que ese versículo fue colocado posteriormente en la finalización del Evangelio, porque es un concepto teológico muy acabado, muy bien cerrado para la época en la cual el Evangelio de Mateo se pudo haber escrito, que puede ser la década del 60 o el 70 de la era común, o sea, todavía a mediados del primer siglo, antes de la caída de Jerusalén. Con lo cual, hablar de una concepción plena del Espíritu Santo como Dios, como parte de un concepto de tríada, o sea, de una trinidad, cosa que después, recién en los concilios, se definió plenamente, es un poco complejo. Tampoco se puede hablar del Espíritu Santo como una fuerza activa de Dios, no ese es el concepto que algunos grupos religiosos todavía aún hoy mantienen. Más que nada el Espíritu de Dios, o sea, Dios en su omnisciencia, omnisapiencia, omnipotencia, omnipresencia, ese Dios que todo lo sabe y que está presente a nivel espiritual, es, digamos, por así decirlo, la acción del Espíritu, pero no el concepto de Espíritu Santo en torno a lo que el cristianismo posterior creyó. ¿Más o menos está la idea? Sí, porque como venía diciendo, es que esto se viene tratando de entender, o vamos a decir, entendiéndolo tal como lo tenemos ahora, justamente según el tiempo fue pasando. Y bueno, el cristianismo siempre un poco tratando de hacer esta diferencia entre lo que, aunque se toma del judaísmo, pero siempre una diferencia entre lo que el judaísmo tenía y lo que ahora viene trabajando el cristianismo, ¿verdad? Claro, sí. Por eso hay que tener en cuenta cómo viene la mano, ¿no? Acá, en el concepto por eso yo decía, no se puede trabajar los conceptos teológicos por fuera del contexto original, ¿no? No se puede, porque va a ser complicado eso para la comprensión del cristianismo. O sea, es respetable que un grupo religioso, una denominación, diga, bueno, nosotros creemos en esto. Está bien, es perfectamente respetable y debe ser así. Ahora, después hay que aceptar que quizás esas variables existan, ¿no? Existan variables de interpretación. Yo no puedo afirmar que en el siglo I había un concepto de la Trinidad, como después llegó a haber en el concilio de Nicea-Constantinopla, o Calcedonia, o en el concilio de Trento del siglo XVI. No puedo, porque, a ver, cuando surge la Reforma en el siglo XVI y siglos posteriores, hasta el XIX, XX inclusive, muchos grupos protestantes y post-protestantes, o sea, nacidos de las iglesias históricas protestantes, no tenían un concepto acabado de la Trinidad o de la acción del Espíritu Santo. Entonces, son temas que al ser espirituales, al ser abstractos, porque son cosas que no se pueden ni ver ni tocar, es muy complejo y depende de la interpretación que cada uno le pueda dar. Así que bueno, ahí está la cuestión, el Espíritu Santo. Y ese sí, es el acompañamiento de Dios. En términos judíos es el Ruach HaKodesh, o sea, ese viento santo, digamos, lo que el profeta Elías sintió en la cueva, ¿no? Ese silbo suave y apacible, podríamos identificarlo con eso, al Espíritu Santo, pero en el concepto judío no tiene la misma intencionalidad que cuando vos lees Romanos capítulo 8 por ahí, ¿no? En torno a lo que es la vida en el Espíritu y la acción del Espíritu Santo. O sea, ahí el apóstol San Pablo ya va cambiando bastante su interpretación de las cuestiones. Así que bueno, es interesante siempre tener en cuenta el contexto en el cual estamos leyendo, porque si no se van a cometer errores de hacer decir a la Biblia lo que en ese momento no estaba diciendo. No porque no sea verdad, sino porque no estaba siendo todavía el contexto o el texto en sí, la interpretación, desarrollado para que se pueda entender así. Perfecto. Y nosotros lo seguimos trabajando.
Y sí, estamos en eso. Así que bueno, básicamente es eso para ir cerrando, tener en cuenta Hechos capítulo 15 y luego lean Gálatas capítulo 2, donde también se plantea esta cuestión de Pablo como la apertura, Pedro como todavía el enlace con la circuncisión y este cristianismo que tiene una faceta judía muy importante. Bueno, es muy interesante para hacer una evaluación personal, ¿no? de este análisis. Hacer un análisis con una evaluación personal, repito, pero a la luz, digamos, también del contexto. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Le agradecemos un montón, como siempre, por tratar estos temas muy interesantes en esta tercera parte. Mira, que nos llevó a hablar del rabino, de nuestro maestro Jesús. Y bueno, algo más tenemos para estar cerrando esta parte, darle una conclusión en esta mañana. No, básicamente eso. El hecho de que Jesús haya sido maestro implica que enseñó, y como toda enseñanza, tiene cuestiones que hay que seguir analizando, que no son cerradas o acabadas en sí mismas. Así que bueno, para eso estamos, para estudiar y tratar de entender estas realidades que son abiertas a todos, ¿no? De alguna manera, ese principio judío de estudio, el principio protestante también de estudio particular personal, el principio católico, ¿no? de análisis de las escrituras a la luz también de lo que la Iglesia propone. Bueno, todos están de alguna manera orientados en torno a esto, y es importante que no se olvide la temática del estudio y la comprensión de las cosas, siempre primero en su contexto. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por haber compartido en esta mañana. Será hasta el próximo encuentro aquí en este programa que, bueno, hemos propuesto justamente para aprender juntos acerca de la historia humana y acerca de las Sagradas Escrituras. Así que seguimos en contacto, profesor. Bueno, un gusto, David. Saludos a vos, a la audiencia, y nos reencontramos el sábado próximo. Hasta el próximo. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Au. Bueno, ahí está el profesor Martín Aisicovich compartiendo como siempre con nosotros, proponiendo a través de este programa el poder compartir, el poder dialogar, el poder entender un poquito más a través del análisis, las Sagradas Escrituras. Así que no olviden que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, sin ningún problema, sus críticas, porque no son bienvenidas. Aquí no estamos para imponer y decir que solamente lo que nosotros aquí decimos es la verdad, sino que como todos tratamos de llegar o tratamos de entender a través del análisis, el estudio, con la ayuda de Dios, para poder siempre acercarnos justamente a este mensaje bíblico. Recuerda, a través de En Contacto Baires, búscanos en Facebook y mándanos ahí tus comentarios y preguntas. En el YouTube también puedes buscar nuestro material. Igual, búscanos como En Contacto Baires, y recuerda que todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, hora argentina, estamos transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo a través de www.maya10.com, a través del Facebook, y bueno, aquí en la zona a través de la 100.9 FM. Esto fue Jesús el Maestro en una tercera parte, y estuvo ahí con nosotros el profesor Martín Aisicovich.